Sabía que estaban ahí. Hola, buenas tardes. Ah, no, ya, chao. Mío. Estamos de nuevo en otra transmisión de la Escuela Virtual de Derechos, una actividad que hacemos desde el Centro de Atención Integral a la Discapacidad del municipio de Itagüí, de la Subsecretaría de Inclusión, Secretaría de Familia, y que busca precisamente que avancemos en el proceso de conocer, de aprender, de tomar conciencia acerca de los derechos que tenemos las personas con discapacidad. Como siempre nos acompaña Camila Montoya apoyándonos en los intérpretes Sofía Gallego y Julio César Castaño. Estoy con una invitada muy especial, nuestra subsecretaria de Inclusión, Luz Ángela González, que hace parte de la Secretaría de Familia del municipio de Itagüí, y hoy con un tema muy importante, que es el Plan Municipal de Desarrollo. Y el Plan Municipal de Desarrollo es muy importante porque es la construcción, el diseño, la creación de cómo se va a ejecutar las políticas, los programas desarrollados en campaña que se materializan en este Plan de Desarrollo para este cuatrienio 2020-2023, Itagüí, Ciudad de Oportunidades. Es que la Constitución Política de 1991, en ese propósito de participación, diseñó un instrumento que permitiera que hubiese una planificación territorial. Y esa planificación territorial llevara a que cada administrador, articulado con los planes de desarrollo departamental y nacional, se diseñara en los territorios un plan municipal de desarrollo, ajustado a sus necesidades, a sus inquietudes, a sus avances, a su desarrollo, y que en esa misma línea permitiera que los municipios vayan avanzando y vayan resolviendo, de acuerdo con las priorizaciones que se hagan, esas dificultades. Es así como la Ley 152 de 1994 diseña y desarrolla todo lo relacionado con los planes de desarrollo para los entes territoriales, y pues ya el municipio de Itagüí cuenta con ese plan, y hoy queremos que conozcamos todo lo relacionado al plan de desarrollo en materia de discapacidad. ¿Qué tiene el plan de desarrollo para la población con discapacidad, las familias, el personal de apoyo y asistencia? Porque en la medida que nosotros conozcamos, sepamos cuáles son esas apuestas, cuáles son esos retos que tiene el municipio, podremos participar de manera más activa, conocer, apropiarnos de esa herramienta es fundamental para que el cumplimiento de los indicadores, de las metas, se lleve a cabo. Y por supuesto, porque ese plan tiene como propósito beneficiar a toda la población con discapacidad del municipio de Itagüí. Entonces le damos la bienvenida a Luz Ángela González, subsecretaria de Inclusión, y que nos acompaña en esta tarde. Y bueno, para quien nos presente, y una vez que empecemos la actividad, dejo esa pregunta para que, digamos, la desarrollemos. Y lo primero es, siempre que estamos pensando en construir planes de desarrollo, hay una pregunta muy grande y son las cifras con respecto a la población con discapacidad. Entonces, antes de desarrollar todo lo que tiene que ver con el plan de desarrollo, quisiera que contextualizáramos a la gente que está ahí conectada, que está viendo este Facebook Live de la Escuela de Derechos, cómo está la situación con respecto a la población con discapacidad en el municipio de Itagüí. Y Luza, muchas gracias por estar acá, bienvenida, y es un gusto que esté acá con nosotros en esta Escuela de Derechos. Hola Giovanni, aquí para improvisar un poquito me dicen que no se ve en el Facebook. Camila, no ha empezado como la transmisión. No señor. Y le pregunté a Diana Vélez y me dice, que ahora sí, ya, listo. Ahora sí, ya me dice Diana Vélez que sí. Hola Sofía. Bueno, buenas tardes. Muy contenta de estar acá para compartir este ejercicio que hemos hecho en el municipio de Itagüí con muchos actores que han participado en él. Estoy representando acá entonces la alcaldía de Itagüí, a una secretaría que es una secretaría nueva, que se llama la Secretaría de la Familia. En esta Secretaría de la Familia tenemos 3 subsecretarías,
que atendemos grupos poblacionales diferentes, el de adulto mayor, el de las mujeres y la subsecretaría que hoy dirijo, que se llama la Subsecretaría de Inclusión. Al interior de esta subsecretaría atendemos 3 grupos poblacionales, niños y niñas menores de 5 años. Atendemos también a aquellos en un programa muy especial a los habitantes de en calle y a algunos chicos y chicas con adicciones. Entonces tenemos unos programas de rehabilitación ambulatorias y residencial y el centro día para los habitantes de en calle. Y nuestra tercera población y la población que nos tiene hoy acá en este espacio tan enriquecedor es la población con discapacidad de nuestro municipio de Itagüí. Tú me haces una pregunta, Giovanni, es una pregunta que en todos los escenarios sale y salen diversas cifras y uno los escucha a todas las personas, cuántas personas con discapacidad hay en el municipio de Itagüí. Yo quiero traerles como 3 referentes muy importantes, que son los referentes que uno encuentra en la literatura y en cada uno de los documentos que uno va consultando. Primero que todo, creo que tenemos que partir de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, la Organización Mundial de la Salud es la que nos da a nosotros un referente mundialmente, que es una cifra que uno pudiera determinar que ahí nos podemos estar moviendo, pero que las cifras que uno reconoce a veces no alcanzamos a llegar. Y es que la OMS dice que el 15% de la población presenta una condición de discapacidad o presenta una discapacidad. Entonces, yéndonos a nuestro municipio de Itagüí, que es un municipio que tiene 263,000 habitantes, exactamente 263,332 habitantes, si vamos a hacer esa conversión en el 15%, nos diría más o menos que casi alcanzaríamos a llegar a tener 40,000 personas en nuestro municipio con discapacidad. Entonces, es una cifra que a nosotros nos alarma mucho, pero que cuando empezamos a reconocer los accidentes de tránsito, cuando empezamos a reconocer las situaciones que se presentan muchas veces después de una condición de salud, cuando empezamos a reconocer las personas que están en las instituciones educativas, uno dice, es una cifra muy alarmante, pero pudiera no estar lejos de ella. Pero vamos a ver otro mucho más reciente, que es ese censo 2018, ese censo nacional de población y vivienda, que aunque no fue lo que queríamos, de que hiciera las preguntas que pensábamos que eran las preguntas pertinentes, se aventuró a hacer algunas preguntas y hoy nos están llegando unos resultados que pudieron ser parte de la construcción de nuestro plan de desarrollo. Entonces ahí vamos a encontrar que podemos, según las cifras de este censo de año 2018, hasta lo que tenemos, el 9% de las personas del municipio de Itagüí presentan una condición de discapacidad. ¿De dónde salió ese 9%? Entonces, creo que están viendo unas diapositivas que presentamos y ese 9% hace alusión como a 3 preguntas que hoy estamos viendo los resultados. Y es, primero que todo, y esta es una cifra que nos parece a nosotros una mirada muy interesante, es que la primera es si tenemos una dificultad para escuchar. Entonces allí, en esa pregunta, ahí estamos viendo más o menos, Camila, devuélvete un momentico, por favor, ya que pusiste la diapositiva. Yo, por ejemplo, aquí es un asunto muy, muy, muy rico compararlo, porque si la OMS dice que el 15%, este Censo Nacional de Población y Vivienda, habla en Antioquia el 7.1%, pero si nos vamos a las cifras que vamos a ver más adelante, esas cifras nos dan el 9% de la población con discapacidad que tenemos en Itagüí. O sea, ¿y a eso a qué equivale? Equivale a un grupo también muy fuerte que nosotros tenemos que estar pendientes todos los días. ¿Dónde están? ¿Dónde están estas personas que tenemos que buscar? Y ahora les voy a contar cómo las encontramos. Entonces, según la OMS, casi 40,000, pero según este censo del 2018, 23,778 personas con discapacidad viven en el municipio de Itagüí. Y ahora las vamos a desagregar un poquito.
Pero también tenemos una tercera fuente de información. Siguiente, Camila, por favor. Esa fuente de información es una que tenemos desde el 2002 y es el registro de localización y caracterización de personas con discapacidad. Que aunque hoy peleamos con ese registro, porque es un registro que no tiene un enfoque social, que no tiene un enfoque de derechos, que no mira sino desde las limitaciones, desde las deficiencias, desde la restricción, es un dato interesante que hay que tener muy pendiente. Y que nosotros, el municipio de Itagüí ha sido un municipio juicioso y en ese municipio año a año hacemos actualizaciones de ese registro, porque nos interesa reconocer quién es nuestra población, en qué situación está, si trabaja, si estudia, porque tiene la condición de discapacidad, si es padre de familia o no es padre de familia, si es bueno, todas las características, porque tiene 92 preguntas. Listo. En ese registro de localización nosotros teníamos el 31 de diciembre, que hicimos un corte, teníamos 8.031 personas. Y esos 8.031 personas nos lo distribuyen quiénes son mujeres, quiénes son hombres, quiénes están en situación urbana, quiénes están en situación rural. Pero ahora junio, que pedimos un reporte para hacer esta presentación a ustedes, ya tenemos 8.203 personas. Ese registro a veces nos hace pasar como unas jugadas, porque el registro tiene varias categorías, si están activos o si no están activos. Porque si tenemos 3 años, si a mí, por ejemplo, como persona con discapacidad, me hacen el registro de localización y caracterización, hace 3 años me inactivo cuando no tengo nuevas información que le pueda brindar. Entonces puede ser que la persona ya no viva en Itagüí, puede ser que la persona haya fallecido o muchas cosas que puedan ocurrir, que me cambie de vivienda. Entonces permanentemente tenemos que hacer ese registro. Dale, Camila. Vamos a mirar un poquito la nueva información que tenemos, que es este Censo DANE 2018, que es con lo que estamos empezando a trabajar hoy. Entonces, para nuestra población sorda del municipio de Itagüí, miren, creo que es un dato muy importante que pueden escuchar. Este censo nos dice que hay 337 personas sordas totales en el municipio. Y entre esas personas sordas totales del municipio tenemos 157 hombres y 180 mujeres. Listo. Que sí escuchan algo, pero con dificultad, 1.767 personas. En un total, nos vamos a encontrar con alguna dificultad 2.507 personas. Entonces uno ahí ya entra a mirar. Los de 337 personas no escuchan absolutamente nada, entonces podríamos decir que son sordos profundos que hay. Pero los que sí escuchan algo, pero con dificultad, son unas personas con unas hipoacusias que nosotros tenemos que mirar si son usuarios de lengua de señas, si tienen audífono, cuál es su manera de comunicarse y cuáles son los servicios que nosotros como alcaldía debemos prestarles a ellos de una manera pertinente. Otra pregunta que hizo el censo, la siguiente, Camila, por favor, es si tengo alguna dificultad para el movimiento. Entonces la pregunta era, ¿tiene dificultad para mover el cuerpo, para caminar o para subir y bajar escalera? Entonces nos dicen 970 personas del municipio de Itagüí que tienen la dificultad, que no lo pueden hacer. Entonces nosotros ya decimos ahí, 970 personas que pueden estar en una silla de ruedas, pueden estar en una cama, porque ellos no se pueden mover. 4.450 personas que tienen dificultades y que tienen, pero mucha dificultad para hacerlo. Entonces ahí podemos mirar y decir que tenemos un gran número de personas con una movilidad reducida. Y otros 3.900, casi 4.000, que tienen dificultad, tienen alguna dificultad. Entonces, esto con el dato siguiente, que ya es una mirada general, dale Camila, por favor, esto lo podemos asociar más o menos a personas con dificultades, es lo que nosotros conocemos, porque ese fue el término que usó el censo 2018, para nosotros son personas con discapacidad. Y según este censo, 23.778 personas en Itagüí contestaron en el último censo 2018 que tenían una discapacidad. Y ese porcentaje es el 9% de nuestra población. Entonces, uno a veces escucha en varios espacios
que decimos cifras, que son 8.000, que son 10.000, que son, o sea, no vamos a poder dar nunca una cifra exacta. ¿Por qué? Porque todos los días nacen niños, porque todos los días mueren personas, y en ese nacer y en ese morir, nacen y mueren personas con discapacidad. Pero nuestra tarea es tener una georreferenciación lo más transparente posible, porque ya no estamos llamados a crear programas y a crear estrategias desde el escritorio, sino desde la persona con discapacidad. Entonces, creo, Giovanni, que con esta mirada de cuántos somos, de cuántas personas hay en el municipio de Itagüí, podemos empezar a conversar los otros aspectos que tenemos preparados para hoy. Claro, y hay un asunto importante, Luz, ahí es que precisamente teniendo en cuenta que el censo 2018 pues habla más o menos de aproximadamente el 9% de población con discapacidad, yo creo que vamos acercándonos como a una cifra que la Organización Mundial de la Salud y Naciones Unidas ha establecido que está estimada en un 15%, y eso precisamente permite que cuando estemos proyectando, cuando estemos planificando, pensemos con números un poco más cercanos a la realidad, porque vale la pena recordar que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es muy insistente en el tema de recopilación de datos y estadísticas. En la medida que conozcamos, que sepamos cuánta población con discapacidad, podemos tener una línea base, hacer proyecciones, hacer mediciones y valorar cómo estamos, en qué hemos avanzado o qué nos falta por mejorar. Pero siguiendo con esta perspectiva, Luz Ángela, entonces bien vale la pena, como todos sabemos, los planes de desarrollo son la materialización de esas propuestas de campaña que tuvieron los que hoy son alcaldes de los municipios, y por lo tanto, en esa materialización llega un plan de desarrollo, pero ese plan de desarrollo no llega por sí solo, es una propuesta que el alcalde formula, la pone a consideración, pero tiene un componente de mucha participación, donde hay distintos encuentros sectoriales, territoriales, para que la población participe. Entonces, Luz Ángela, sería muy importante que conociéramos cómo fue la participación de la población con discapacidad, de sus familiares, del personal de apoyo y asistencia. ¿Cuáles fueron esos aportes más significativos que dejaron y cuáles eran esas inquietudes, esas necesidades que tenía la población y que las esbozaron cuando participaron en los encuentros que se organizaron en el municipio de Itagüí? Sí, Giovanni, mira, para mí fue, y para la administración municipal, creo que ha sido un gran aprendizaje esta construcción del plan de desarrollo, porque fue una construcción participativa, fue una construcción donde se escuchó la voz de las personas, y en este caso la voz de las personas con discapacidad y de sus familias. Vamos entonces a ver cómo fue esa participación. Camila, muéstranos esas gráficas tan interesantes que tenemos, porque yo creería, me atrevo a decir, que ha sido el primer plan de desarrollo que haya tenido tanta participación de la población con discapacidad. Entonces, la participación fue una participación voluntaria, fue desde varios frentes, desde una construcción, desde momentos sectoriales donde nos sentábamos a pensar dónde estábamos y qué se necesitaba. Y hacíamos como un ejercicio muy importante, que era un ejercicio desde la construcción de una línea del tiempo. Y esa línea del tiempo nos decía cómo estamos, cómo vamos y qué es lo que queremos. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar, dale en estas barras, ahí vamos a tener como un resumen de cómo fue que se construyó este plan. Y porque este plan es un plan de los ciudadanos y de todos los 263,000 habitantes. En ese plan se hicieron más de 23 talleres y si ustedes ven las imágenes, en verdecito, Giovanni, en verdecito hay muy alto la participación de un grupo, y es el grupo con discapacidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en las mesas temáticas estaban, que en los sectoriales estaban, que teníamos siempre en todos los encuentros que tuvimos los sábados en todas las comunas de nuestro municipio, había ahí
personas con discapacidad representando a sus pares, que eso fue lo más valioso, porque nosotros siempre hacíamos el llamado de que yo no sentarme ahí desde mi necesidad, sino desde la necesidad de mi grupo poblacional. Entonces allí cuando se sentaba una persona, una Piedad, por ejemplo, Piedad no estaba pensando en su hijo porque tiene una condición de autismo, sino en todos los niños del municipio de Itagüí. Yo me atrevo que ella también estaba pensando en todos los niños en condición de autismo del país, porque se piensan más allá, porque no nos vamos a quedar toda la vida en la localidad, sino que queremos que las universidades se piensen también para todos los chicos con cualquier condición. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a ver que incluso ese plan de desarrollo hace un gran reconocimiento en 2 momentos a la población con discapacidad. Habla también de que se destaca que es uno de los sectores que más aportó, junto con adultos mayores, pero es que adultos mayores, nosotros, la sola administración, año a año, atiende a más de 8.000 adultos mayores y nosotros nunca llegamos a ese número. Entonces, para nosotros, estar allí de terceros en el nivel de participación, después de adulto mayor, comunales, estar nosotros, personas con discapacidad, que estamos pensando en una mejor ciudad, para nosotros es muy significativo. Lo más importante es porque allí en este documento que ya está aprobado por un acuerdo municipal está la voz de todos, está la voz y las necesidades de todos. En la siguiente diapositiva vemos que también hacen como un reconocimiento a que nosotros, a que el grupo de población con discapacidad fue el que más aportes tuvo al plan de desarrollo con relación a propuestas. No solamente fueron muchos, no solamente siempre estaban en todas partes, siempre la mesa que había en todas las instituciones educativas, la mesa de personas con discapacidad, siempre hubo participantes, o una mamá, o una persona con discapacidad, o un familiar de una persona con discapacidad, o una profe que atiende chicos con discapacidad. Siempre había, o alguien de una ONG o una institución que trabaja con población con discapacidad, sino que también, cuando fueron a mirar las propuestas, el grupo de discapacidad fue el grupo que más propuestas le entregó a ese documento de plan de desarrollo. ¿En busca de qué? De tener una ciudad mucho más influyente, de tener una ciudad que se pensara en la diferencia y en una ciudad que, además de todo, fuera muy respetuosa. Entonces, ahí podemos evidenciar de que nos vamos a encontrar un documento en que nadie va a poder decir, ve, ¿y quién dijo eso? O es que eso no lo pensábamos nosotros, eso no lo queríamos nosotros, sino las ideas de todos. Ok, Lucia, teniendo en cuenta esa gran participación de la población con discapacidad, que de hecho en el encuentro sectorial el centro de atención se quedó pequeño para la masiva participación de la población, eso implica que por supuesto nos vemos reflejados en ese plan de desarrollo. Entonces, es muy importante contarle a la población con discapacidad del municipio de Itagüí, pero también a la población con discapacidad de otros municipios del país para que ojalá repliquen este mismo ejercicio, en la medida que lo conozcamos, que sepamos dónde estamos, en qué componente, en qué línea, qué acciones están presupuestadas. En esa misma medida podemos tener con mayor certeza, con mayor tranquilidad, exigir qué se va a hacer, cómo lo vamos a hacer y en ese ejercicio ciudadano participar de manera activa. Entonces, Luz Ángela, quisiera que nos contaras la población con discapacidad, cómo se ubica en ese plan de desarrollo, cómo está configurada, dentro de qué componente, dentro de qué programa está diseñado todo lo relacionado con la población con discapacidad, y si bien pues los recursos se tendrá que avanzar durante el cuatrenio y durante la construcción de los planes plurianuales, pero en principio, ¿qué recurso se pretende destinar para la población con discapacidad? Ok, Giovanni. Dale, Camila, por favor. Quiero inicialmente dar unas generalidades. Este es un resumen de lo que más nos solicitaron la población con discapacidad. Ahí les quise poner
como los otros sectores, pero quiero centrarme un momento en qué es lo que más piden y qué fue lo que más se repitió en las solicitudes en los diferentes espacios que tuvimos. El primero y el que fue el ganador es ampliar la cobertura del servicio. O sea, nosotros hemos empezado y llevamos unos años tímidamente arrancando, haciendo muy buenas inversiones y llegando a muchos lugares y saliendo de nuestro espacio, que si bien cuidamos nuestro centro de atención integral a la discapacidad de la alcaldía como la tacita de plata, teníamos que salir de allí, porque nuestra población, una parte muy importante de ella, no puede salir, no puede ir hasta el centro. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Desplazarnos. La primera solicitud que más se repitió, y ahorita lo vamos a mirar en lo que quedó en el plan de desarrollo, la descentralización de los servicios y fortalecer esos espacios de participación. Este ejercicio que haces tú semanalmente con la Escuela de Derechos es un espacio donde nos enseñan a participar, donde escuchamos al otro y donde brindamos un derecho importantísimo de todos los seres humanos y en especial de nuestra población con discapacidad, es tener la información de primera mano. No guardar ninguna información, porque es muy importante que tengan el conocimiento y estén empoderados de qué pueden exigirle a una administración para que se vayan resolviendo y se vayan desarrollando todos los proyectos. Sigue, Camila, por favor. Entonces, vamos a mirar, ya vamos a entrar a ese plan de desarrollo. Entonces, ese plan de desarrollo ya sabemos cuál fue el piso, cuántos estaban, cuántos hay. Uno tiene que ir mucho más profundo en esas cifras. Nosotros no nos quedamos en un simple número. Sé que es importante, sé que la gente pregunta mucho cuántos son, pero al interior de cada uno de ellos hay una vida, hay una historia, hay una situación, hay una condición que tenemos que acompañar y que tenemos que proveer unos servicios. Entonces, este plan de desarrollo tiene 6 enfoques. ¿Por qué es importante que ustedes sepan por qué tiene unos enfoques? Porque es que no necesariamente tiene que estar escrita la palabra discapacidad para yo tener derecho, por ejemplo, a un servicio en salud de excelente calidad. No necesariamente tiene que estar escrito que los espacios de participación son exclusivos para, no, yo como persona con discapacidad, si soy una mujer, puedo tener unos espacios de participación muy distintos al Comité Municipal de Discapacidad o a la mesa técnica del Comité Municipal o a la red de apoyo o al voluntariado. Puedo estar en otros espacios. Entonces, tenemos un enfoque poblacional que significa que permanentemente tenemos que mirar quién habita esta ciudad de Itagüí, quiénes son los que están habitando desde el momento de su nacimiento hasta su edad adulta, dónde están distribuidos, dónde tenemos más personas con discapacidad y dónde están enfocados cada una de esas discapacidades para nosotros poder llegar de manera pertinente. Tiene un enfoque de equidad. No, para nadie es un secreto que tenemos una brecha altísima donde las personas con discapacidad les es más complicado acceder a la escuela, acceder a un trabajo, acceder a una universidad. Entonces, en la medida en que yo vaya cerrando esa brecha con oportunidades, donde yo vaya cerrando esa brecha con puertas abiertas de las instituciones educativas, pero no solamente estar adentro, sino tener una educación y un modelo pedagógico pertinente, voy generando estrategias que la equidad sea visible en todos ellos. Está el enfoque territorial, donde está toda una ciudad, que tenemos que llegar a todo y cada uno de los rincones, que tenemos que llegar no solamente a las cabeceras municipales, sino que tenemos que ir al corregimiento y acompañar. Tiene este plan de desarrollo, es transversal en todos lados, el enfoque de derechos, el enfoque diferencial. Si bien la persona con discapacidad no puede acceder a la escuela, nosotros tenemos que mediar para que llegue a la escuela y para que lo logre y que llegue con unos apoyos diferenciales para que podamos tener las mismas garantías de otra persona que no tiene discapacidad.
y un enfoque de curso de vida. Yo tengo que mirar de manera diferente el bebé que acaba de nacer, al niño de 3 años, y tengo que velar que en los centros de desarrollo infantil tengan unos apoyos y unos acompañamientos para que ese tránsito hacia la escuela sea un tránsito mucho más tranquilo y que las profes estén más tranquilas, porque no van a encontrar un niño de 6 años, pero con una brecha grandísima, que no ha tenido apoyos durante esos 6 años, entonces van a llegar con unos aprendizajes no logrados durante esos primeros añitos de vida, y incluso aún estando en el CDI. Esos son unos enfoques muy importantes porque un plan de desarrollo ojalá pudiera tener la lista de todas las ideas, que la tenemos, que está sistematizada, que cuando hicimos el ejercicio que tú ahorita planteabas, que fue el ejercicio más maravilloso en el Centro de Atención a la Discapacidad, que no cabía, que el segundo piso estaba lleno, que el primer piso estaba, pero lleno de ideas, que era lo más importante, todo el mundo se movilizó. Tenemos un listado de Excel de cuántas veces se repetía esta situación para poderla tener muy presente. Dale, Camila, por favor. Entonces, ese plan de desarrollo tiene, empecemos por ese nombre tan maravilloso que hoy todos, en todas partes, lo tenemos grabado en nuestra piel, y es Ciudad de Oportunidades para Todos. Con ese solo nombre de una ciudad de oportunidades para todos, aquí estamos atendiendo el enfoque diferencial, estamos atendiendo el enfoque de derechos, estamos atendiendo el enfoque de equidad. Porque es que muchas veces, y lo hemos oído y permanentemente nos lo dicen, no es darle a la gente el pescado, no es darle, no, es enseñarle a pescar, es darle las estrategias, es abrirle las puertas, es darle el empujoncito, es acompañarlo en su idea de negocio, por ejemplo, o es acompañarlo en su formación académica hasta el final. ¿Para qué? Para que él, a través de esas oportunidades que le demos, pueda tener mucho más posibilidades de moverse en la ciudad. Este plan de desarrollo tiene 6 compromisos. Esos 6 compromisos son unos compromisos que reúnen cada una de las estrategias que queremos plantear. Tenemos el primer compromiso, que es por una ciudad segura, con justicia y oportunidades. Quienes somos de Itagüí, quienes hemos estado en Itagüí, reconocemos a las administraciones anteriores el ejercicio que se ha hecho en términos de seguridad. Y lo necesitábamos. Nosotros necesitábamos atender este asunto porque era un asunto que se nos estaba saliendo de las manos hace 12 años, era un asunto delicado, que las escuelas lo vivíamos permanentemente. Pero entonces no podemos permitir que la ciudad termine con este asunto, no, ya chuleado el asunto de seguridad, no lo atendamos, vámonos para otro, no, a la par. Tenemos que trabajar el asunto de la seguridad en nuestro municipio. El segundo compromiso es un compromiso para la movilidad y el urbanismo social. La movilidad y el urbanismo social, tan importante, quienes se han ido del municipio y regresan, ven un municipio mucho más bonito, es un municipio mucho más, con unos paisajes mucho más agradables, con una movilidad mucho más tranquila, sin tanta ventero en las escalas, en las aceras, sin tanta gente, sin organización. Y hay que continuar allí. En el tercer compromiso está todo el tema del empleo, la economía creativa y las oportunidades, donde nosotros ahí tenemos mucho que hacer y donde vamos a trabajar mucho con la dirección económica, porque nuestra población necesita empleo, pero necesita estar cualificado, porque si no está cualificado, las ofertas de empleo van a ser con mínimas garantías. Entonces nosotros necesitamos buscar que ellos salgan preparados para que puedan tener unos buenos ingresos económicos. El cuarto compromiso en el cual nos vamos a dedicar ahora, voy a nombrarlo y ahorita nos vamos para allí, es el compromiso donde está la población con discapacidad. Y es el compromiso por el tejido social, el ser, la familia y la comunidad. Ahí estamos nosotros. Y en ese cuarto compromiso vamos a empezar a ver unas acciones muy importantes que tienen mucho que ver con nuestra garantía de derechos, pero ahorita ahondamos en él. El quinto compromiso es un Itagüí ambientalmente sostenible y el sexto es por un buen gobierno, por una ciudad participativa y de oportunidades. Entonces, en la siguiente, muy importantes todos estos compromisos, por eso ahora les voy a contar dónde van a encontrar este documento, porque es un documento que debemos leer,
que debemos tener para los que somos grandecitos, lo debemos de tener impreso en la manito, que lo podamos estar permanentemente consultando, rayando, escribiendo, porque es nuestra carta de navegación de 4 años. Entonces, si yo quiero hacer una propuesta, si yo quiero hacer un reclamo, si yo quiero participar de este plan de desarrollo, lo primero que debo hacer es leerlo. Y nosotros podemos, desde el Centro de Atención a la Discapacidad, en tiempos de pandemia lo pudiéramos hacer así de manera virtual, pero cuando nos den la oportunidad de regresar, lo podemos estudiar y con mucho gusto acompañamos a todos en el proceso de estudio, porque la información me da a mí posibilidades de poder levantar la mano y decir, vea, es que usted dijo que va a tener tantas viviendas accesibles. Nosotros, la población con discapacidad, necesita que su vivienda sea accesible. Entonces vamos a entrarnos un poquito a ese cuarto compromiso, que es por el tejido social para el ser, la familia y la comunidad. Dale, Camila. Y quiero retomar nuevamente la importancia de tener una Secretaría de la Familia. Y hoy tenemos una Secretaría de la Familia que tiene un componente, tiene una sombrilla grandísima que va a cubrir a todo el grupo poblacional del municipio de Itagüí, porque todos tenemos a nuestro alrededor un grupo familiar. Y ese grupo familiar encontramos adultos mayores, niños menores de 5 años, algunos chicos y personas adultas con temas de consumo de sustancias psicoactivas, pero también tenemos mujeres, tenemos LGTBI, una cantidad de población que forma nuestra familia. Y la suma de todas nuestras familias son esos 263,000 personas que en el municipio de Itagüí tenemos. Entonces vamos a ir más a fondo en este cuarto compromiso, que es la línea estratégica de la familia. ¿Quiénes estamos allí? Hay unas líneas que se dedican principalmente a unos asuntos que hacen que ese ser esté todos los días más cualificado, más atendido y más garante de todos los derechos. Entonces, vamos a encontrar una línea 13, que es la línea de salud, oportunidades para todos en salud, donde nosotros tenemos una participación muy importante allí, y ahorita más o menos les voy a hacer como un resumen de qué podemos nosotros atender, además de nuestro régimen en salud, de nuestras atenciones, de nuestras reclamaciones, qué más podemos tener, y este plan de desarrollo qué más contempla. En la línea 14 es todo el asunto, una ciudad cultural de Antioquia, o sea, todo el asunto de la cultura, de todo el tema artístico, todo lo que tenga que ver con esas expresiones donde nosotros llevamos permanentemente a las personas con discapacidad, porque en nosotros no solamente está ese derecho a unos aspectos, sino a estar dentro de la cultura, de reconocer esas expresiones artísticas de nuestro municipio para deleitarnos con ellas o para participar permanentemente con ellos. La línea 15 es todo el tema del deporte, la recreación y los estilos de vida saludables. Sí que tenemos que estar de la mano con deportes, porque nosotros sabemos que en nuestro desempeño del día a día tenemos acciones en estos frentes y tenemos cómo desarrollar una cantidad de fortalezas que podemos tener, porque podemos tener una discapacidad, pero a mí nadie me está diciendo que no pueda ser una persona experta en la práctica de un deporte, en el ejercicio, y muchas veces es lo que me da como la vitalidad de salir adelante. La línea 16 es la línea del tejido familiar, donde está la Secretaría de la Familia y donde seguiremos entrando allí. Y la línea 17 es todo el tema de la educación, y una educación con calidad, una educación con pertinencia, una educación que se flexibilice y atienda a toda la diversidad de estudiantes que tenemos. O sea, ese modelo tradicional que lo hemos tenido por más de 100 años, donde era como el profesor decía que los chicos aprendían, y si no aprendían así, el que tenía la dificultad era el estudiante. Eso ya tiene que desaparecer. Si Itagüí ha sido un municipio que le ha apostado a los modelos innovadores, a las estrategias, estrategias didácticas, donde buscan que todo logre el objetivo de aprender,
no desde mi necesidad, sino desde la necesidad de cada uno de los estudiantes. Entonces, esas son las líneas, ese es el compromiso, y en esas líneas no es que yo estoy en familia y no tengo nada que ver con educación, y estoy en familia y no tengo nada que ver con recreación, no. Es un compromiso que se va a lograr en la manera en que todos esos cinco líneas estén permanentemente ligadas. Porque esas 5 líneas junticas son las que van a mejorar que ese tejido social tenga mejores seres humanos, que ese tejido social tenga mejores familias y que en la medida en que esa familia está más fortalecida, está mucho más empoderada de su rol, vamos a tener una mejor comunidad. Tenemos, en general, ese compromiso tiene un propósito y es el más importante y el que uno encuentra cuando uno revisa este documento es la consolidación de una ciudad de oportunidades. Definitivamente, si yo no hubiera tenido una oportunidad de ir a la universidad, no sabemos dónde pudiéramos estar en este momento. Si un chico con discapacidad no tiene la oportunidad de estar en un colegio con una profe que atienda sus necesidades, que acompañe, que haga esa flexibilización, que haga ese proyecto individual, no va a tener la oportunidad de poder lograr y querer llegar un poco más allá. Entonces, allí, cuando vamos consolidando estas ciudades y estas ciudades con esas oportunidades, vamos a tener como todas las oportunidades, como todas las garantías de poder tener un buen desarrollo, de poder acompañar a esa familia, de poder tener muchas estrategias por las cuales vamos a lograr tener una comunidad mucho más armónica. En el siguiente aspecto, porque sé que es algo que nos interesa, porque muchas veces tenemos unos documentos muy bonitos, tenemos unos documentos donde los soñamos entre todos como es un plan de desarrollo, porque fue un sueño, y ese sueño tiene que estar aterrizado en temas financieros. Y en temas financieros podemos decir que este plan de desarrollo va a invertir en los 4 años de vigencia el 57% de sus recursos en temas sociales. ¿Eso por qué es importante? Porque los planes de desarrollo en estas líneas de familia, en estas líneas de participación, en estas líneas de inclusión, a veces han sido tímidos en la entrega de los dineros. Nosotros, si comparamos este plan de desarrollo con los anteriores planes de desarrollo, vamos a ver que el pico va ascendiendo en la inversión. ¿Por qué? Porque ya nuestros gobernantes están aprendiendo a escuchar la comunidad. Y no solamente es llegar y pensar en que yo quiero hacer mucha infraestructura y poner unos edificios muy bonitos y unas calles muy amplias y unos puentes muy... No, nuestros gobernantes ya saben que hay que trabajar en nosotros, en las personas, que hay que trabajar en los papás, en las mamás, en los niños, en los abuelos, en los docentes. ¿Por qué? Porque en la medida en que todos vamos formando una mejor comunidad, cuidamos el puente, cuidamos la acera, cuidamos el edificio y empezamos a tener mucho más armonía. Entonces, este presupuesto es un presupuesto muy importante porque igual no es el único presupuesto que vamos a tener y de hecho lo tenemos por experiencia. Nosotros el año pasado pudimos no tener tanto asignado en el plan plurianual. De hace 4 años no tuvimos la asignación presupuestal que ejecutamos. Fue mucho más, yo creería que 2 o 3 veces más grande lo que se ejecutó a lo que se planeó hace 4 años. ¿Pero eso por qué? Porque la comunidad lo pedía, porque los gobernantes escuchaban, porque sabían que hay que hacer inversiones importantes como en nuestras vidas, como en nuestras familias. Tenemos que invertir para poder lograr tener unos buenos resultados. Entonces, en la línea familiar vamos a tener 57.000 millones de pesos para atender asuntos tan importantes como la familia, las mujeres, los adultos mayores, las con discapacidad, los niños menores de 5 años, las personas con un proceso de adicción, porque un proceso de adicción lo tenemos nosotros y con la Secretaría de Salud, porque es un asunto que desbarata familias, es un asunto que
quebranta todas esas relaciones que tenemos y tenemos que llegar de una manera articulada para acompañar a esa mamá que no sabe cómo atender ese asunto, a ese papá que se ofusca sabiendo que se le está saliendo de las manos a este muchacho, a ese chico que no sabe cómo llegó ahí y que ya lo tiene atrapado totalmente. Entonces tenemos que atender ¿a quién? Al grupo familiar completo. Seguido, Camila, por favor, vamos a desagregar un poquito más esa plata. Porque yo sé que en educación hay mucha plata, pero en educación hay mucho maestro, hay mucho estudiante. Pero en nuestra secretaría, que es una secretaría nueva, que tenemos aquí entre ceja y ceja, que tenemos que gestionar muchísimo dinero, tenemos unos dineros ya separaditos por poblaciones a 4 años. Y los que hoy a nosotros, yo sé que a todos nos interesan todas las líneas estratégicas y los programas que atiende nuestra secretaría, pero hoy aquí estamos hablando de discapacidad y vamos a ver que para discapacidad tenemos casi 9.000 millones de pesos que vamos a invertir durante los 4 años, que yo estoy segura y ojalá nos dé la vida Dios para que conversemos en 4 años y digamos ese dinero 2 o 3 veces fue lo que más invertimos. ¿Por qué? Porque tenemos una población vigilante, porque tenemos una población expectante de unos resultados. Y las transformaciones no se dan sin inversión. Entonces tenemos unos casi 9.000, 8.645 mil millones de pesos para atender todos nuestros programas, que en ese cuadrito que ustedes ven ahí lo tenemos desagregado por cada uno de los años. ¿Cuál va a ser la inversión en el año 2020, en el 21, en el 22 y en el 23? Y que con todo el equipo de trabajo de nuestro centro de atención estamos buscando alianzas y estamos buscando ONGs internacionales que nos acompañen y que nos ayuden. Estamos tratando nuevamente de que pase esta pandemia para poder traer nuevamente nuestro voluntario de JICA, para poder tener ayuda de otras instituciones que sabemos que están, y no solamente en dinero, nosotros recibimos esa ayuda técnica y ese acompañamiento que permanentemente está, que necesitamos para hacer el asunto mucho mejor. Ahí, con todo el tema de nuestra inversión, de nuestro presupuesto, perdón, porque cuando sabemos que tenemos un piso económico importante, nosotros podemos, y que no es el único, que lo vamos a seguir gestionando permanentemente, ahí es donde podemos nosotros decir que vamos a tener unos buenos programas, vamos a tener unos excelentes operadores y vamos a tener unos acompañamientos mucho más fuertes que nos alimenten ese músculo financiero que tenemos. Giovanni. Ok, Luza, hay un asunto muy importante y es ese programa con los recursos que se tienen nos permite que haya capacidad de acción. Y precisamente cuando el programa nos habla de que discapacidad, desarrollo con accesibilidad, participación y oportunidades, nos está poniendo 2 derechos que potencian los demás derechos. Si hay accesibilidad, si hay participación, con toda seguridad los demás derechos podemos decir que habrá unos niveles muy altos de garantía y de posibilidad de ejercer. Y eso se puede evidenciar en esta medida con el plan de desarrollo. Pero antes de seguir con este otro tema para conocer no solo lo que hace nuestra Secretaría de Familia y Secretaría de Inclusión, quiero invitarlos a que veamos un video donde precisamente seguimos en esta línea de la Escuela de Derechos que busca promover los derechos. Y qué mejor que hoy promover el derecho al trabajo de personas con discapacidad. Y el video que vamos a compartir es de Alirio Betancourt, persona con discapacidad que hace parte del Centro de Atención Integral a la Discapacidad y que precisamente él tiene oficio la ebanistería. Y hoy quiere compartirnos en un pequeño video lo que él realiza, lo que él desarrolla y ese desarrollo que él tiene para que precisamente nosotros, los que en algún momento requiramos o veamos que vale la pena y necesitemos algo hecho en madera, algo que requiere de un ebanista, pues contactemos con Alirio. Entonces quiero que veamos este video y ojalá que sea una oportunidad para que Alirio con dignidad se gane el sustento diario ejerciendo su derecho al trabajo.
Entonces, Camila, si damos paso al video de Alirio para que con trabajo para trabajar acá en casa. Les agradezco mucho. Les deben comunicar al 277-3353 y al 310-371-0215. Gracias por su colaboración. Tu volumen. Su conocimiento, su arte, no se alcanzó a escuchar todo. Enseguida yo creo que resolvemos la parte técnica para que lo volvamos a poner finalizando la actividad. Entonces, ahí está para que ojalá Alirio tenga la oportunidad y que acá se generen opciones de empleo para él. Hay un asunto, Luz Ángela, que, como bien sabemos, está la política pública de discapacidad del municipio de Itagüí, el acuerdo 0-2015, que crea esta política pública. Las políticas públicas deben conversar con los planes de desarrollo, porque en la medida en que haya esa conversación, ese diálogo, eso va a permitir que la política pública pueda implementarse. La política pública de discapacidad busca mejorar la calidad de vida de la población con discapacidad, resolver las necesidades evidenciadas en esos procesos de construcción, de formulación de la política pública y que se ven reflejadas tanto en el documento de la política, en el Plan Municipal de Discapacidad, como en el acuerdo que aprueba dicha política y que hoy nos rige, es el acuerdo 011. Entonces, teniendo en cuenta todo ese proceso de esa política pública, cómo viene y que vamos a iniciar en este cuatrienio la fase final que nos va a llevar a la construcción de una nueva política y una actualización de la misma, ¿cómo se va a implementar? ¿Qué acciones tenemos tanto desde la Secretaría de Familia, como venían mencionando, como las otras dependencias con respecto a la discapacidad para este cuatrienio? Ok, Giovanni, muy importante hacer esa articulación porque yo creería, yo no sé si exagero pues en lo que voy a decir, que el 100% de los municipios, Giovanni, usted me corrige, tienen política pública en discapacidad. Es una ordenanza, pues hay una ordenanza y hay una ley que nos orienta a los municipios tener unas políticas públicas, pero unas políticas públicas vivas. Y la manera como nosotros logramos que la política pública esté viva es que quede inmersa en los planes de desarrollo. Casi siempre las políticas públicas son a 10 años, algunas también se ha visto que son a 12 años. Entonces, lo que tenemos que hacer los técnicos de las alcaldías es asegurarnos que esas políticas públicas queden en ese documento. Entonces, este plan de desarrollo anuncia que hace que la política pública del acuerdo 011 de 2015 forma parte de este plan de desarrollo. ¿Qué quiere decir? Que además de todas de las solicitudes que se han hecho, de las cosas que se van a priorizar, de las actividades, de los proyectos, de los programas, hay un documento vivo ahí que es la política pública. Nosotros el año pasado tuvimos un ejercicio muy interesante, muy duro, pero muy interesante, donde la Contraloría Municipal nos dijo, bueno, esa política pública, ¿en qué han avanzado? Y tuvimos que demostrar en cada uno de los sectores, en cada uno de los ejes que contiene la política pública, qué habíamos hecho para irlo y en qué habíamos avanzado. Con estos 4 años de este nuevo plan de desarrollo, Itagüí Ciudad de Oportunidades, vamos a caminar alineados con la política pública. Entonces,
En esos municipios donde de pronto hay política pública, pero uno dice, sí, es un documento que nadie lo conoce, que no está, es otro documento que tenemos que tener así, como tenemos este plan de desarrollo, los que lo necesitamos impreso a un lado, así mismo tenemos que tener la política pública, porque le tenemos que hacer seguimiento, le tenemos que articular nuestras acciones que hagan, que se vayan conversando con cada uno de los ejes. Camila, entonces empecemos a contar cómo articulamos esa política pública, los deseos de la comunidad y un programa de gobierno, porque todos sabemos que cuando llegan nuestros candidatos a la alcaldía, los candidatos cuando inscriben su campaña entregan un documento que se llama programa de gobierno. Y ese programa de gobierno, lo ideal y lo que hacen la mayoría de ellos es construirlo también con sus equipos bases y con la comunidad. Venga, usted qué necesita, venga, usted qué quisiera mejorar, venga, esa línea de tiempo que yo les contaba ahorita. Entonces, ahora, en este momento, ya lo que ese programa de gobierno se convierte en un plan de desarrollo municipal. Y como les había dicho ahorita, todo lo nuestro, el grueso de nuestros programas van a estar en la línea 16. Digo el grueso porque no es en el único compromiso donde esté planteado acciones pensadas para las personas con discapacidad. Yo quiero que las personas, pero es que no salió escrito tal cosa, no todo podía salir escrito. Tenemos unos documentos anexos que forman parte de este plan de desarrollo muy interesantes y la sistematización de todos los talleres que hicimos es uno de esos documentos que forman parte de este programa de gobierno, donde están listados, y les contaba ahorita, todos los pedidos de la población, que hay unas que van en contra de la ley, que hay unas que van que no tienen, sí, pero en el momento que la persona venga, ¿por qué fue que no hicieron esto? Mire, es que eso no se puede hacer porque la ley dice lo contrario, entonces yo no puedo ir en contra de la ley. Lo que no se vaya a hacer tendrá una explicación y se les dirá qué es lo que pasa, cuál es el enfoque, y los enfoques de ese plan de desarrollo son eso, entonces no podíamos hacer algo. Entonces vamos a ir a entrar un poco más en esa información. Entonces la línea 16, dale Camila, tiene unos programas, tiene un propósito, y ese propósito es generar pues como todo ese enfoque de participación de todos los grupos poblacionales que les he contado, entonces, de donde salen esa sombrilla que abraza a la familia completa, pero que ya va bajando entre subsecretarías, entre grandes grupos, y son ellos los que vamos a tener acá. Pero hoy, como lo he dicho, nos vamos a dedicar a la población con discapacidad. Nuestro programa es el programa 55. Ese programa se llama Personas con Discapacidad, Desarrollo con Accesibilidad, Participación y Oportunidades. Si nosotros nos pusiéramos como a desagregar este nombrecito, es un nombre que nos dice mucho. Primero, necesitamos que todas las acciones, todas las estrategias de gobierno sean accesibles. Accesibles para que todos, desde distintas formas, puedan tener acceso a él, puedan llegar, las puedan escuchar, desde la voz, desde la lengua de señas, desde el braille, como sea, pero que llegue a las personas. Entonces, en esa manera, todos los días vamos ganando espacios. No es como quisiéramos. A veces nos duele y se nos arruga el corazón y nos da desespero porque nos devolvemos, pero vamos adelante. Pero eso es una condición de seres humanos, que estamos en permanente evolución y en permanente aprendizaje. Y por eso para nosotros en el Centro de Atención Integral a la Discapacidad es tan importante trabajar con las personas con discapacidad, porque nos enseñan, porque nos hacen ver de manera diferente tantas cosas que nosotros no tenemos cómo hacerlo. Yo no puedo en ningún momento imaginarme Giovanni cómo me está viendo, porque yo veo de una forma distinta como él me ve. Él me está escuchando, él me puede estar tocando, él puede estar en función, pero son formas diferentes y yo tengo que aprender. Y ellos son los que nos dan a nosotros lecciones todos los días, y nos hacen ver cosas que nosotros de pronto no veamos. Para nosotros son unos aliados permanentes, porque nos hacen ver lo que ellos sí están reconociendo como una discriminación o algo que no les llega a ellos. Son a nosotros los que nos hacen ver de esa diferencia para nosotros poder ser garantes de los derechos de todas las personas. Participación, porque tenemos que estar ahí. Yo no puedo estar en mi casa sentada esperando que me lleguen
lo que yo estoy soñando, lo que yo me estoy imaginando, no, por eso levantamos la mano, por eso expresamos lo que queríamos, por eso nos hicieron un ejercicio enriquecedor de la línea del tiempo, como era antes, que reconocimos que hemos avanzado muchísimo, pero que nos faltan eternidades, que no lo vamos a ver, pero que tenemos de pronto la tranquilidad de decir, fuimos sembrando algunas semillitas entre todos y que la población, que vengan los niños que están naciendo hoy, van a encontrar un Itagüí distinto, un Itagüí más sensible y con oportunidades. Yo no puedo definitivamente garantizar, por ejemplo, el derecho a la educación de una persona sorda sin un intérprete de un modelo lingüístico. Yo no lo puedo hacer. ¿Que lo hicimos? Sí. Hicimos un proceso de paso de escuela especial a la integración educativa y que estamos en pañales en procesos de inclusión, sí. Que llevamos 15 años en procesos de inclusión, sí. 15 o 20 años, yo creo que ya vamos a ajustar los 20 años hablando de inclusión o más. Y no vemos y nos sí, pero vamos a ir caminando y yo pienso que todo en la vida es la ruta y el caminito y vamos llegando y vamos alcanzando unos logros muy importantes, pero vamos dejando otros ahí como atentos a desarrollar más adelante. Entonces, este programa lo que vamos a buscar es fortalecer primero que todo la capacidad humana de las personas con discapacidad. Para nosotros la persona con discapacidad es el centro, pero no vive solo, no está solo, tiene una familia, tiene un grupo familiar. Y ese grupo familiar son nuestros aliados. Y nosotros tenemos que acompañar al grupo familiar, tenemos que cuidar al cuidador. Porque si esa persona que cuida a este otro muchacho se enferma, se deteriora, ¿con quién va a quedar él? Entonces nosotros tenemos que estar a la par acompañando, y por eso nuestro centro de atención a la discapacidad siempre, el centro son las personas con discapacidad, pero esa mamá, esa tía, ese primo, ese acompañante, ese vecino, esa red que tiene ahí cerquita, son los que nos van a acompañar y ayudar. Y traje, sobre todo, unos productos y unas metas que yo sé que son lo que más nos interesan a nosotros, porque es como ver realidades, es ver cómo vamos a trabajar estos 4 años. Y yo quiero decir que en estos planes de desarrollo, esta es como lo primero que ustedes van a ver, pero al interior de cada uno y de este programa va un gran proyecto. Ese gran proyecto al interior tiene una serie de actividades y esas actividades son las que se van a ir, son el día a día nuestro. Ese día a día que permanentemente va abonando y va teniendo como resultados para poder llegar a un gran producto que es aumentar lo que siempre nos dijeron, lo que siempre nos pidieron, no solamente las personas con discapacidad, sino todos los que tengan que ver con la población con discapacidad, incrementar la cobertura de los servicios. Y ese es nuestro gran indicador de resultado. Y ese indicador de resultado, ¿cuándo lo vamos a ver? En 4 años que nos evaluemos. Si aumentamos nuestros servicios, si logramos una cobertura mucho más grande o al contrario, fuimos disminuyendo. Entonces, esto es lo que tenemos que tener siempre pensando. Nuestro gran resultado es ese, que todos nuestros productos, que todos nuestros servicios, que todas nuestras acciones lleguen a más población. Nosotros terminamos el año pasado con una línea base de 3.967 personas. Ahí ya vamos pensando en que uno nos dice que son 23.000, otro nos dice que son 39.000, tenemos un registro con 8.000 y pico, pero que tenemos un censo nuevo de 23.000. Entonces uno todavía, es que nosotros no estamos atendiendo ni siquiera el 40% de la población con discapacidad del municipio. Entonces nosotros tenemos que incrementar muchísimo ese servicio. Entonces, en esta tabla, es una tabla que nos dice cómo vamos a aumentar, cuánto vamos a aumentar y cómo está alineado con una meta de los objetivos del desarrollo sostenible. Porque entonces nosotros no somos una aldeíta aquí pensando para nosotros mismos, sino que tenemos que estar pensando en un departamento, en un país, ese país está ubicado en un continente y nosotros tenemos que ir en esa línea. Este indicador de resultado se va a ir desarrollando y se va a ir como logrando en la medida en que nosotros tengamos unos indicadores de producto. La siguiente, por favor, Camila. Nuestros indicadores de
nuestros indicadores de producto son los que alimentan y van logrando esa meta de resultado que nosotros tenemos, ¿cierto? Entonces tenemos varias acciones. Primer producto, vamos a tener familias y cuidadores de personas con discapacidad formadas en mejores prácticas de cuidado. Miren, nosotros lo hemos tratado de hacer durante estos últimos años y sabemos que permanentemente tenemos que estar atendiendo a ese familiar, a ese cuidador, y este año lo vamos a hacer de una manera mucho más cualificada, mucho más constante, y vamos a tener una serie de familias beneficiadas. En este momento tenemos una gran meta de 100 familias beneficiadas para empoderarlas y para ayudarles en todo lo que tengan que ver con ese acompañamiento a ese miembro de la familia con discapacidad. Tenemos un centro de atención integral a la discapacidad que es nuestro motorcito, y en ese motor queremos incrementar los servicios y nos estamos planteando que vamos a incrementar a 2.700 servicios para toda la población con discapacidad. ¿Eso qué quiere decir? Que una persona puede tener muchísimos servicios al interior del centro de atención a la discapacidad, pero una persona con discapacidad puede tener uno solo. ¿Listo? Entonces nosotros ¿qué hicimos? Sumamos todos los servicios del año pasado, Camila, porque va tan rápido. Sumamos todos los servicios del año pasado y lo que hicimos fue incrementarlos. ¿Para qué? Para estar más presentes y para acompañar. Y estos servicios son solamente los que nosotros brindamos en el Centro de Atención Integral a la Discapacidad. O sea, nada tiene que ver con los otros que estamos llegando desde otros frentes diferentes. Entonces ahí vamos a tener un incremento muy importante, porque la idea es crecer en esa meta que tenemos de ese 40% más de los servicios que tuvimos el cuatrienio pasado, los vamos a tener en este año. Entonces ya ahí uno dice, bueno, casi el doble más de lo que se hizo el año pasado vamos a tener en estos próximos 4 años. Vamos a tener servicios de habilitación y de rehabilitación para personas con discapacidad desde la unidad móvil. ¿Qué significa? Que nuestras unidades móviles fueron evaluadas, vemos los beneficios que tienen. Nosotros en la actualidad tenemos 2 unidades móviles, una unidad móvil que permanentemente está con el equipo interdisciplinario acompañando, yendo y viniendo a las casas y a los sitios donde están las personas con discapacidad con diferentes servicios, con fonoaudiología, con fisioterapia, con trabajo social, con psicología, con nuestros gestores, con nuestra tiflóloga, con nuestro abogado. Entonces, esa unidad móvil va a tener un incremento en servicios para poder llegar mucho más allá y poder ir con mayor frecuencia. ¿Listo? Otro producto que tenemos es servicios de habilitación y rehabilitación a personas con discapacidad atendidas en centros especializados. Nosotros nos tenemos que mover en muchas esferas porque nosotros somos primero garantes de los servicios de educación, por ejemplo. Y a mí me puede llegar un chiquito de 5 años con una discapacidad intelectual y yo, primero que todo, tengo que garantizarle que esté en una escuela con sus pares, que esa escuela tenga unos apoyos, que tengan un modelo pedagógico desde la inclusión y que tenga unos planes de atención individual que pueda ver en el niño cuáles van a ser sus logros. Entonces, pero también nosotros tenemos que beneficiar a mucha población con discapacidad de estos otros centros que existen en la ciudad que atienden procesos de rehabilitación y de habilitación. ¿Como cuáles? Como una corporación Un Ser Feliz, como un Saberes Especiales, como un Crecer con Amor, como una Álamos, muchas de todas esas instituciones que tenemos, que sabemos de mucha población que está allí con procesos académicos y procesos de habilitación y procesos de rehabilitación muy interesante que nos ayudan. Entonces tenemos allí una gran meta de poder tener 250 muchachos año a año. O sea, esta meta es una meta de mantener año a año 250 cupos en diferentes establecimientos y en diferentes corporaciones. Esta mañana tuvimos toda la mañana reuniones con todas las corporaciones que atienden población con discapacidad, porque nos soñamos
a que el 1 de agosto que regresan los estudiantes a sus establecimientos educativos, también nos permitan abrir las puertas de los centros especializados. Porque sabemos que hoy con esta contingencia tenemos unas familias que están un poco agotadas, un poco estresadas, que hay chicos que están con una situación emocional difícil y que les hace falta estar con sus amigos, salir de sus 4 paredes, ver las mangas, jugar, estar con sus profesoras. Entonces estamos ahí apuntando a que si es posible, que se lo logra y si se levanta, y si la pandemia nos lo permite y si el gobierno nacional nos deja, poder brindar al menos el resto del año, agosto, septiembre, octubre, noviembre, hasta el 11 de diciembre, acciones con estas corporaciones y con estas instituciones. Siguiente, Camila, por favor. No vamos a comer mandarina por todavía, Giovanni. Otro producto es un asunto que es una deuda, que no lo hemos logrado, que lo estamos mirando hoy de una forma diferente, y es toda la formación del empleo y los proyectos productivos en las familias y en las personas con discapacidad. Queremos formar a las familias completas en emprendimientos, en proyectos que logren la generación de ingresos. Para nadie es un secreto que podemos ir al centro de atención integral, podemos ir a todos los talleres, podemos ir a muchas estrategias, pero necesitamos con qué comer, con qué pagar los servicios, y sabemos de muchas mamás y de muchas familias que se mantienen muy angustiados con la situación. Y si yo falto, Luzangela, ¿qué va a pasar con estos muchachos? Y si yo falto, ¿quién lo va a ayudar? Entonces necesitamos empoderarlos, necesitamos darles todas esas herramientas para que ellos en algún momento aprendan a valerse por sí mismos, a conocer el mundo laboral, a poder lograr llegar a una entrevista de trabajo y poder lograr tener ese empleo y poder subsistir. Tenemos también entonces todo el proceso de interpretación. Es una meta que va a ser una meta de mantenimiento. Vamos a tener 2 intérpretes como mínimo de lengua de señas siempre. Hoy se están ganando unos espacios donde ahí les contaba ahorita de situaciones que de pronto nos vuelven tristes porque vemos unas notas sin la interpretación, pero no se preocupen que ahí estamos nosotros para hacer reconocer que se necesitan estos procesos de interpretación, de que hoy, por ejemplo, con el COVID y con estas tapabocas, está perdiendo también como la posibilidad de tener una buena lectura labiofacial. Entonces, muchas cosas que estamos logrando y que en la medida en que una EINAR nos diga, que una Rosalba nos llame y nos diga, mire esto porque está pasando, para nosotros, ¿qué somos? Somos oídos, porque nosotros somos la administración y tenemos que escucharlos y reconocer. Estos intérpretes de lengua de señas nosotros no los estamos pensando muy presentes. ¿Qué pasa hoy? Hoy tenemos una situación que para nadie es desconocido, que las personas no podemos estar muchos juntos, pero esto vamos a tener un momento en que vamos a estar, en que ellos pueden estar en las taquillas, que ellos los pueden acompañar a ustedes a las citas médicas, a una notaría, que pueden ir a los servicios, que pueden estar incluso en la medida de sus necesidades, atendiendo citas médicas, citas psicológicas, lo que requieran, ellos están para ustedes, para la población sorda de nuestro municipio. Porque con ese agendamiento que hemos planteado, no solo es llamar, pedir, lo necesito porque tengo una cita en la notaría, allá va a estar y lo podemos, y en la medida en que vemos la necesidad de tener más, muy probablemente vamos a tener más, porque lo mínimo que vamos a tener es 2 intérpretes, y el aprendizaje va a ser muy importante, porque estamos hoy ya en conversaciones con el SENA para los cursos de los funcionarios de la administración municipal para que aprendan, donde Julio y Sofía están en el diseño de una estrategia de sensibilización para los empleados y los funcionarios y los vigilantes y todo en lengua de señas, porque en la medida en que todos vamos teniendo el conocimiento de la lengua de señas, vamos volviendo algo mucho más cotidiano y normalizando mucho más la lengua de señas. También vamos a tener estrategias. Miren, esta pandemia para nosotros ha sido de mucha enseñanza, ha sido
de grandes oportunidades. Hoy en día el Centro de Atención Integral y sus profesionales están funcionando. Yo creería y me atrevería a decir que mucho más permanente que antes, porque por ejemplo, mientras que la unidad móvil estaba en un barrio visitando unas familias, la unidad móvil estaba ahí, en esa familia y en ese barrio. Hoy en día permanentemente están llamando a los usuarios por WhatsApp, mandan planes caseros, hacen videollamadas, hacen Facebook Live, hacen por Zoom, por todas estas estrategias. Entonces estamos llegando a más gente, estamos llegando con una muy buena calidad, o sea, porque el fonoaudiólogo, nosotros tenemos a Andrea y Andrea es igual de eficiente como llega a la casa a hacer el proceso de acompañamiento de habilitación en el tema del lenguaje que virtualmente, porque igual ella está dando la instrucción, le está cogiendo, está trayendo a esa mamá explicándole cómo es que le hace los ejercicios y luego tiene otro momento donde hace todo el seguimiento. Entonces, vamos a usar mucho y este indicador es mucho desde la tecnología. Queremos aplicaciones que faciliten y que mejoren el funcionamiento de las personas con discapacidad. Entonces, vivimos así como buscando cuáles son las estrategias, qué nos dice el Ministerio de las Comunicaciones, qué nos dice el INSE, qué nos dice el INSOR, cuáles son las estrategias tecnológicas más modernas para poder llegar y poder solucionarle y facilitarle a la persona con discapacidad el día a día. Estos son unos indicadores de producto que tienen que ver con nosotros, pero ese gran programa, Personas con Discapacidad, Desarrollo con Accesibilidad, Participación y Oportunidades, se va a desarrollar en unos grandes proyectos que van a contener muchas actividades que son el detalle que se van como que la mamá es el producto de este indicador de producto, pero este indicador de producto tiene muchas otras actividades que nosotros vamos a hacer. Entonces vamos a seguir con la caracterización, vamos a seguir con las unidades, vamos a seguir con los talleres, vamos a seguir con los acompañamientos, vamos a tener la alianza. Nosotros somos unos convencidos de que solo no somos capaces, entonces somos aliados de la UAI, de la Secretaría de Educación, somos aliados de la Secretaría de Salud, somos aliados de todo el tema de deportes. Entonces, ahí, con esas alianzas que tenemos, no solamente municipales, sino a nivel territorial, hoy estamos con una idea loca de Giovanni de que queremos hacer una gran mesa de trabajo metropolitana. Es sentarnos todos los municipios del área metropolitana y pensarnos en términos de discapacidad, cómo es que nos vamos a ayudar y cómo es usted cómo consiguió eso, yo cómo conseguí eso, cómo trajo este voluntario, cómo hizo tal cosa para poder fortalecer y así nos vamos a volver mucho más fuertes. Por eso nosotros más adelante, dale Camila, traje otros indicadores que nos encontramos en el plan de desarrollo de manera rápida, porque sé que ya deben de estar como cansados de escucharme, porque somos, y se los acabo de decir, convencidos de que en la medida en que todos aportemos y nos juntemos, vamos a tener más inversión. Nosotros tenemos aquí 8.000 millones de pesos, pero si yo junto la plata que tiene educación para la unidad de atención integral, y si junto la plata que tiene salud para todo el banco de elementos, y si junto la plata que tiene el programa de actividad física adaptada, y si junto la plata que tiene la dirección económica del municipio, y así con todos vamos a tener una excelente inversión en la población con discapacidad. Entonces traje este pequeñito, antes de pasar a las otras áreas y a las otras secretarías, las alianzas, las articulaciones regionales. Entonces nosotros tenemos que estar no solamente aprendiéndonos este plan de desarrollo municipal y viendo por dónde es que nos vamos a meter para poder beneficiar a nuestra población, sino que también tenemos que mirar cuál es el plan nacional. Y en ese plan nacional, donde hay unas metas que le apunten a la población con discapacidad para que ese pacto por la inclusión también llegue al municipio de Itagüí, porque nosotros pertenecemos a ese gran país y ese gran país también debe invertir en nuestro municipio, pero también ahí pertenecemos a un departamento. Entonces ese plan de desarrollo unidos del departamento, nosotros tenemos que también buscar puntuales que en el plan del departamento se llama apoyo intersectorial a la población con discapacidad, que nosotros como municipio de Itagüí, que pertenecemos al departamento de Antioquia, podemos acceder. Y por último, la política pública nuestra del municipio de Itagüí, que tiene todas unas metas y unos indicadores y unos ejes estratégicos que estamos cumpliendo. Sigamos, Camila. Entonces traje para presentarles a ustedes de una manera ya un poco más rápida
Ya esta es todo nuestra política pública. Siguiente, por favor. ¿Cómo es que vamos a hacer esas articulaciones? Ya les he nombrado, pero nuestra gran alianza con la Secretaría de Educación es en varias líneas. Primero, los chicos, las niñas y los niños que están en las instituciones educativas del grado preescolar al grado 11 que tienen discapacidad pueden ser usuarios de nuestro Centro de Atención Integral a la Discapacidad. Y nosotros tenemos un equipo humano interdisciplinario formado para atender a la población con discapacidad que puede complementar las acciones que hace la escuela. No queremos que los chicos se salgan de la escuela, sino que de manera alterna nosotros podemos acompañar. Entonces un chico está yendo en las horas de la mañana a su colegio, tiene su profe y su unidad de atención integral, tiene su maestro de apoyo, pero él puede ir al Centro de Atención a la Discapacidad en una jornada contraria, a unos talleres. Entonces la Secretaría de Educación, con ese equipo, con esa unidad de atención integral, es para nosotros un equipo interdisciplinario a la par. Porque nosotros nos comunicamos, nosotros hablamos, ellos nos mandan chicos, nosotros les mandamos, a nosotros nos puede llegar un niño de 5 años, qué pena, pero usted tiene todo el derecho a estar en la escuela. Y nosotros ayudamos a gestionar ese cupo escolar para que ese niño esté ahí en esa escuela. Esto en gran... Y con la Secretaría de Educación buscando también esos modelos flexibles, porque entonces en la medida en que nos vamos alejando un poco de ese modelo tradicional y vamos trayendo todos esos modelos flexibles que la Secretaría de Educación se está pensando, está implementando en las instituciones educativas, son los modelos que le sirven a nuestra población, que definitivamente yo soy una de las que digo que el modelo tradicional no le sirve a los chicos con una inteligencia promedio, mucho menos a los chicos con talentos y capacidades excepcionales y menos aún a los chicos con discapacidad. Entonces los modelos tienen que ser diferentes y hoy la virtualidad nos lo está diciendo. O sea, el modelo pedagógico se tiene que hoy adaptar a estas realidades, no nosotros al modelo pedagógico. La siguiente. El Instituto de Cultura, Recreación y Deporte. En estos días estuvimos en una reunión y para mí, yo creo que me siento parte de este Instituto de Cultura, Recreación y Deporte, porque por donde yo miro, en cultura, en deportes, la población con discapacidad es protagonista. Además, porque les encanta. Porque es que muchas veces uno dice que ellos quieren estar y nosotros queremos que ellos estén permanentemente beneficiados de los programas de cultura. Con cultura hemos hecho maravillas. Con cultura hemos hecho de los programas más bonitos que hemos tenido en nuestra secretaría, que es la biblioteca en casa, donde María Adelaida con su equipo de trabajo iba a las casas a leer un cuento semanalmente y ellos ya sentían el día y la hora en que llegaba el lector para estar ahí, porque él era importante para la secretaría, para el instituto es importante la población con discapacidad. Entonces, en deporte específicamente, nos vamos a encontrar unos indicadores muy importantes, porque lo más significativo es que tenemos que pensar en que nuestra población con discapacidad puede participar de actividades deportivas y de alto desempeño. Por eso hemos ido cualificando nuestras actividades recreativas y nuestros juegos que hacemos cada septiembre. Y por eso premiamos al que hace el esfuerzo por lograr llegar a la meta y ser el primero. Pero también incentivamos y motivamos a aquel que no lo hace, que no entrena con frecuencia, que no lo tienen dentro de su hábito de vida, dentro de su proyecto de vida, pero lo estamos invitando a que en el año siguiente lo pueda hacer mucho mejor. Entonces, todo el tema de la preparación deportiva de atletas para los juegos dedicados a la población con discapacidad. Esta preparación, ¿qué quiere decir? Que no es como algo que nos han pedido siempre y en las evaluaciones que hacemos de los juegos, es que solamente 15 o 20 días antes están pensando en que ellos juegan fútbol, juegan baloncesto. No, la preparación va a ser permanente. De hecho, ya empezó la preparación. La preparación ya la están haciendo, ya están haciendo actividades y están haciendo todo el asunto deportivo que necesita todo atleta y en este caso las personas con discapacidad. Entonces vemos toda esa preparación que es muy importante con personas cualificadas. Tienen hoy lo que nunca había existido en deportes, un equipo pensado y un líder pensando en todas las actividades deportivas para personas con discapacidad. Eso es una gran fortaleza, porque antes era un programa más de la Secretaría, muy valioso, nos aportaban muchísimo, nos han ayudado muchísimo, permanentemente nos acompañan en la preparación de los juegos, pero hoy tenemos ya un equipo pensando en él. Siguiente, Camila.
Y en esas actividades que hoy están haciendo, Oscar me compartía algo muy importante y unas fotos supremamente bonitas, porque nosotros también nos estamos viendo cómo estamos llegando a nuestras casas a través de todos estos medios de comunicación, pero Deportes también lo está haciendo. Entonces tenemos unos centros de actividad física adaptada y esos centros de actividad física adaptada con una cantidad de actividades, una actividad de estrategias que lo que hacen es ese desarrollo deportivo, físico, desde la recreación y desde el deporte. Entonces, toda la actividad física con acompañamiento en casa, toda esa formación a padres, todo ese acompañamiento, porque definitivamente nosotros no podemos llegar solo a la persona con discapacidad, sino a esa familia. Entonces, tienen una escuela de padres que acompañan en valores, en toda la formación, para que este muchacho con discapacidad sea un muchacho muy íntegro, muy desde todo su ser, sea todos los días con mejores proyectos, con más habilidades, con más acompañamiento. Para nosotros estos 4 años Deportes va a ser un aliado muy importante, continuaremos con las actividades en el Centro de Atención a la Discapacidad, por fuera, en otros escenarios, porque no se necesita que todas las actividades sean solo para personas con discapacidad, no, es que ellos abran todas esas modalidades y que al interior de todas las modalidades, de un tenis, de un tejo, de todo, hayan personas con discapacidad y hayan personas preparadas para atender a la persona con discapacidad. La siguiente. En el Instituto de Cultura, que hoy ya tenemos un gran Instituto de Cultura, de Recreación y Deporte y abarca todos estos asuntos que estamos tratando, todos los semilleros de arte y cultura para personas con discapacidad y sus familias. Miren que vamos todos como en la línea, no solamente es pensando en esa persona con discapacidad, sino en todo ese grupo familiar y cómo todos esos semilleros, todas esas clases y todas esas modalidades pueden ser ofertadas a nuestras personas con discapacidad y cómo esos talleristas de la Casa de la Cultura, que a veces tímidos y con miedo llegan a nuestro centro de atención a la discapacidad para conformar sus grupos, se encantan de la población que están y empiezan a ver un gran potencial en nuestros usuarios, que se vuelve un proyecto más para ellos y una estrategia más para trabajar. Pues hemos tenido experiencias hermosísimas en talla en madera, en teatro, en baile, en música, una cantidad de cosas que uno dice, ellos llegaron con susto porque pensaban que no tenían la estrategia, pero el que es buen maestro lo es con muchachos con discapacidad y muchachos sin discapacidad. Yo no voy a pretender que una persona que se volvió maestro porque fue la oferta laboral que tenga, sea buen maestro para ninguno. Tenemos que ser buenos maestros para tener todas. Cuando estamos en formación en las universidades, no nos van a decir, usted va a ser maestro de tales niños, no, usted va a ser maestro de los niños y las niñas, con esas diferencias y con esas particularidades que tenemos. La siguiente. Salud es otro aliado. Estamos convencidos y tenemos unas mamás supremamente pilosas con estos asuntos en salud, una Magali, donde ella hace valer los derechos de las personas con discapacidad en los espacios de participación que se han ganado, donde son unas mujeres y unas que van allá pensando no solamente en su hijo, sino en todas las personas. Entonces ahí tenemos unos aliados y unas personas que nos ayudan permanentemente a que sea mucho más fácil la atención, que nos consigan las citas médicas, que nos ayuden con todo el asunto de ser garantes, por ejemplo, en los apoyos, en las intervenciones, en las citas de alto nivel de complejidad. Entonces tenemos todos esos servicios de gestión de oferta social para la población vulnerable. El Banco Social de Elementos continúa, un Banco Social de Elementos fortalecido, un Banco Social donde solicitamos con un trámite específico algunos apoyos para las personas con discapacidad y nos van a acompañar. Y tienen 2 proyectos muy bonitos, desde salud mental y acompañamiento en el consumo de sustancias psicoactivas, donde nuestra población con discapacidad puede acceder a dichos programas, porque la condición de discapacidad a veces genera en mí también unos problemas, unas dificultades con relación a mi salud mental. Siguiente. Secretaría de Vivienda y Hábitat. Vamos a tener unas construcciones de vivienda y unos hogares beneficiados con mejoramiento de vivienda y viviendas accesibles. Ganamos un espacio grandísimo
durante el último año y pudimos hacer unos mejoramientos de vivienda que fueran pensados para la población que vivía allí, que de baja talla, que con una silla de ruedas, que con una discapacidad intelectual, donde todos pudiéramos mejorar la accesibilidad en ese hogar, donde se pudieran bañar con comodidad, donde pudieran tener un baño a la altura, unas barras para poderse movilizar adecuadas para la condición, este año también. Y en la infraestructura vamos a tener obras de infraestructura accesible, todo, el 100% de la infraestructura que se construye en el municipio de Itagüí va a tener medidas de accesibilidad, va a tener rampas con toda la normatividad vigente, los edificios que tengan toda la construcción. La siguiente. Me perdí, me caí allá. Y el asunto que nos interesa tanto del desarrollo económico, vamos a tener unas alianzas muy importantes para acceder al empleo, al emprendimiento, a la formación. Vamos a tener convenios con instituciones que saben formar para el empleo y para la empleabilidad de las personas con discapacidad. Y no solamente saben formar, sino que en las conversaciones que ya hemos tenido nos aseguran la inserción laboral. Porque nosotros podemos tener unas estrategias y hemos tenido ejercicios muy bonitos, pero a veces cuando llegamos al empleo, los abandonamos o no damos el rendimiento. Y nosotros no queremos que la empresa nos dé empleos porque él tiene discapacidad y porque tengo un descuento de pronto en mi declaración de renta. No, queremos que den el empleo porque sabe hacer las cosas, porque llega temprano, porque llega bien vestido, porque se presenta como se tiene que presentar a la empresa y porque tiene resultados. Porque nadie va a aguantar una persona con discapacidad en una empresa que esa persona no trabaje y no haga nada y llegue tarde. No, nosotros no queremos eso. Nosotros queremos formar a las personas con discapacidad con el hábito del trabajo, que hay que llegar temprano, que hay que cumplir, que hay que entregar los resultados. Y para terminar, quiero decirles que los estamos esperando en el centro. Movilidad. En movilidad, sí, yo ya me estaba adelantando, en movilidad es que me da pena que de pronto están como cansados. En movilidad vamos a tener acciones muy importantes, vamos a tener todo el tema de los permisos para las personas, continuar con los permisos, con las señalizaciones, con la formación de cultura en el respeto de la señalización de los parqueos, las señalizaciones en las casas, la orientación para que las personas tengan una exención en los pico y placas, para que los guardas de tránsito entiendan la situación y sean sensibles en el tratamiento de las personas con discapacidad. Eso en una mirada rápida de todas nuestras oficinas, con participación vamos a tener unos escenarios muy importantes para que nosotros podamos, que nuestras personas con discapacidad se beneficien de todos esos espacios que tiene la oficina de participación con nuestras personas con discapacidad, sean en un futuro ediles, sean todos esos líderes comunales para que ellos puedan valer y puedan formarse para ser todos los días escuchados y ser referente a la población con discapacidad. Y ya para terminar, quiero mostrarles que nos estamos preparando para la llegada de todas las personas a nuestro Centro de Atención Integral de Discapacidad, que estamos ejecutando ya un protocolo de bioseguridad, estamos haciendo unas señalizaciones, estamos pintando el Centro de Atención Integral de Discapacidad para todos ustedes. Estamos poniendo todo lo que necesitamos para que estar a punto, que nos permitan abrir, que sea el 30% o el 40% de la manera como el gobierno municipal nos vaya autorizando para poder llegar y para poder estar dispuestos para que ustedes estén con nosotros. Porque también, aunque estamos desde la virtualidad, acompañando permanentemente desde el teléfono, desde el WhatsApp, desde todas las plataformas virtuales, queremos decirles que nos hacen mucha falta, que el tener ahí, que de pronto no puede que nos vamos a llegar en estos días a abrazar como siempre lo habíamos hecho, a saludarnos con el afecto que teníamos, vamos a encontrarnos y van a encontrar un centro de atención a la discapacidad dispuesto para todos, dispuesto para todas las personas, bonito, agradable, con todas las condiciones, como cuando uno llega a la casa después de mucho tiempo de no estar, todo dispuesto para que uno se sienta como en casa, porque los hemos extrañado mucho y queremos este plan de desarrollo que va a ser nuestra ruta de trabajo y de estos próximos 4 años, que ustedes se empoderen de él.
lo conozcan. Y todas las veces que necesitan conocerlo, e ir un poquito más, profundizar un poquito más, lo vamos a hacer. Lusala, solamente queremos ver vivienda, solamente queremos ver infraestructura, solamente queremos ver educación, Lusala. Eso lo vamos a hacer, porque ustedes tienen que aprenderse en esto, como lo tenemos que aprender nosotros, para que ustedes puedan ser garantes de los derechos de las personas con discapacidad, que es nuestro rol aquí, y el rol de cada uno de ustedes. Giovanni, yo pienso que creo que nos extendimos, pero es con el mayor de los gustos. Si tenemos preguntas, podemos hacerlo. Claro, Luz, y además porque era necesario conocer cómo va el plan. Hola. Sí, te escuchamos. ¿Cómo va el plan de desarrollo y sobre todo que sea una propuesta integral que atienda a todos los derechos, en este caso de la población con discapacidad? Y decir que Itagüí es una ciudad de oportunidades y que en el tema de personas con discapacidad hablamos de desarrollo con accesibilidad, participación y oportunidades, precisamente está haciendo una apuesta a lo que plantea la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Ley Estatutaria 1618 y todos los decretos reglamentarios. Y un asunto muy importante, esa participación es activa, es permanente, y por ello, desde esa instancia de participación que se tiene en el Comité Municipal de Discapacidad, hay una interacción con la Secretaría de Inclusión, hay un acompañamiento permanente en estas líneas. Yo creo que acá hay una radiografía de lo que tiene el plan de desarrollo, que es muy ambicioso, implica grandes retos, implica grandes desafíos para la municipalidad, pero precisamente eso es lo que necesitamos, que haya retos y desafíos, pero que esos retos y desafíos necesitan acompañamiento permanente, activo, propositivo, en el ejercicio de veedores ciudadanos y también de actores ciudadanos, para que haya un equipo que juegue en una misma cancha: administración municipal, población con discapacidad, familiares, personal de apoyo y asistencia. Hacer real estas oportunidades es un asunto que nos concierne, que nos vincula a todos. Tener accesibilidad en los espacios físicos, la comunicación y la información, en el transporte, generar empleo, educación, como lo viene desarrollando Itagüí, implica una apuesta donde todos tenemos que participar. Por supuesto, todo no está resuelto, ni lo va a estar, ni ahora ni mañana, pero nosotros tenemos que ser esos gestores para que otras personas con discapacidad que vengan posteriores generaciones tengan una vida distinta, y esas dificultades y esas barreras que hoy nos encontramos, para ellos ya no existan. Esa es la apuesta fundamental y eso es lo que te conduce. Quisiera que miraras tú, no sé si hay preguntas, pero para antes de las preguntas, volvemos a ver el video de Alirio, que busca precisamente generar el derecho al trabajo de la población con discapacidad, para que lo podamos escuchar completamente, que ahorita un pedacito que no escuchamos, entonces a ver si Cami nos ayudas con eso, y mientras tanto tú, Luz, miras si hay alguna pregunta, porque hay que decir, ha habido una participación muy alta, hemos tenido una afluencia de público maravillosa. Agradecerles a todos que están ahí conectados, alrededor de 40, 44, 47 hubo en determinado momento. Entonces, rico que estos esfuerzos que hacemos, estos diálogos que queremos crear, donde hablemos de la discapacidad, desde la diversidad, de una manera natural, donde naturalicemos la diferencia, donde seamos disidentes de ese criterio, de ese constructo de la normalidad que se ha querido asentar en nuestra cultura, en nuestro discurso, en nuestra sociedad, y cambiando un poco como la perspectiva a partir de este espacio. Entonces, Camila, si lo tienes ahí para que lo pongamos, por favor. Saludos, soy Alirio de Cancún, en el municipio de Itagüí. Soy una persona con discapacidad. Trabajo en el tema de banistería, hago closets, cocinas, camas, nocheros y todo lo que se también en artesanía en madera, como percheros de pie, percheros de pared, lámparas, atriles, joyeros,
si me pueden colaborar, me pueden ayudar con trabajos para trabajar acá en casa, les agradezco mucho. Me pueden comunicar al 1277 33 53 y al 310 31 0215. Gracias por su colaboración. Bueno, ahí está Alirio Betancur, ebanista, quien quiere desarrollar de manera efectiva su derecho al trabajo. Ojalá que podamos ayudar a ese propósito que tiene Alirio en algún momento. Luisa, no sé si haya preguntas, hay como algunos comentarios, pero no sé si hayas encontrado alguna que quieras responder. No vi como alguna pregunta, solo que sí me parece muy interesante lo que hacen, que recalcan mucho como la vinculación laboral de personas con discapacidad en el municipio. O sea, yo pienso que para nosotros es una ganancia y sería ideal tener muchos más. Y en la administración municipal permanentemente tenemos ahí como todo ya está normatizado y cuántas personas con discapacidad deben de estar y cuántas personas tenemos para poder estar cumpliendo también, porque la idea es que la administración municipal también se piense en que los puestos tienen que tener ser accesibles para todos. Tenemos muchas personas con discapacidad en condiciones de que pueden acceder a nuestros trabajos. Los concursos de carreras administrativas están abiertos a personas con discapacidades, son muy importantes para llegar y acceder de una manera más estable a las administraciones municipales. Entonces, invitarlos. Uno en el municipio de Itagüí encontramos muchos compañeros, pero quisiéramos tener muchos más. En el Centro de Atención a la Discapacidad para mí es importantísimo y para nuestro equipo de trabajo es importantísimo la mirada de la persona ahí laboralmente pensándonos y que esa persona tenga una discapacidad, porque es mucho más fácil. Yo sé que se sienten mucho más cómodos. Pero hoy tenemos unas estrategias maravillosas como Entre Pares, por ejemplo, y consejería entre pares. Y esa consejería entre pares que nos la coordina Alexandra Mejía, es una persona que acompaña a esas personas con discapacidad para poder potenciar, para poder estar conversando con el otro de tú a tú, desde la igualdad de la discapacidad, esas situaciones que a todos nos van generando y que todos tenemos permanentemente. O sea, todos tenemos conflictos, tenemos situaciones difíciles para resolver. A veces no tenemos el otro que me escucha, pero me puedo sentir mucho más cómodo en contarles mis tristezas, en contarles mis dolores, en contarles mis situaciones donde me he sentido discriminado, donde me he sentido maltratado a otra persona con discapacidad. Entonces, para nosotros es mucho más fácil estar ahí. Además, que para nosotros es un aprendizaje diario. Yo pienso que nosotros tenemos que estar muy abiertos y creo que muchos que estamos allí se fueron formando y no pensaban estar trabajando con personas con discapacidad. Y hoy en día podemos decir que valoramos como nuestra mejor experiencia, no solamente laboral, sino personal. El estar allí es un aprendizaje permanente de las mamás, de los hermanos. Tenemos seres humanos hermosísimos que son los que día a día nos hacen hacer la tarea primero con más dedicación, con más seriedad, pero con más humanidad. Yo pienso que de ahí sacamos todo lo bueno que tenemos y valoramos lo que tenemos cuando nos sentamos a conversar y a atender a las personas. Creo que esto es un gana-gana, todos nos han aprendido. Yo creo que ellos nos enseñan más a veces que nosotros a ellos. Nosotros, ¿qué somos? ¿Qué somos? Unos facilitadores. Estamos tendiendo ese puentecito, estamos escuchando, sabemos que tenemos que tener la capacidad de atender al otro, de reconocer lo que está sintiendo, de conocer, de entender la decepción en el momento que está sintiendo para nosotros poder canalizar y ser un puente de verdad que solucione las situaciones. Creo que siempre para nosotros nuestras personas con las que trabajan, nuestros usuarios, son los mejores maestros día a día en nuestra tarea diaria. Creo que para nosotros somos los que más ganas tenemos de que lleguen al centro de atención. Sé que ellos también tienen muchos deseos de estar con nosotros, pero ir al centro y verlo solo
es solamente el 20% de ese centro. El resto del 80% son las personas que habitan allá, que nos saludan, que están permanentemente con sus chistes, con sus enseñanzas, con todo. Bueno, Luz, esperemos que prontamente podamos estar allí compartiendo, aprendiendo y efectivamente descubriendo mil maneras de hacer las cosas. A veces nos quedamos con una, pero siempre hay otra manera de hacer, de crear, y eso nos lo permite precisamente cuando decidimos empezar a estudiar como el mundo de la diversidad y de ¿por qué no ser transgresores de lo que a veces nos han enseñado y nos han metido? Pero cuando empezamos a ir más allá, nos damos cuenta que hay otras maneras de disfrutar y de vivir esta maravillosa aventura de la vida. Entonces, Luza, queremos agradecerte mucho por estar con nosotros. No, a ti, Giovanni, muchas gracias por la invitación y presta siempre, tú sabes. Entonces, que sí, y agradecerle a todos. Recuerden darle me gusta a la página de Iguales pero Diversos, también el canal de YouTube. Son espacios que buscamos conversar sobre la discapacidad, y agradecerle al Centro de Atención Integral a la Discapacidad, a nuestra querida subsecretaria Luz Ángela González, a todos los que han estado ahí conectados, por supuesto a Cami, que nos apoya tremendamente, y a Julio y a Lucía, que nos han apoyado con el servicio de interpretación de lengua de signos colombianos. Entonces, como decimos en el canal, todos bajo el mismo cielo, iguales, pero el próximo jueves, mediante, nos veremos en otra escuela de derechos virtual, hablando de los derechos que tienen que ver con la población con discapacidad, y seguro también será del interés para el que las tenemos preparadas. Un feliz resto de semana y nos vemos el próximo jueves. Hasta luego, muchas gracias.